Bienvenidos una vez más, queridos televidentes, a este programa Hechos al Derecho, un programa jurídico diseñado para ustedes, para enterarlos de temas de su interés. Para el día de hoy les tenemos un tema muy interesante, el cual es las constituciones que han venido a través del tiempo en Colombia y la que actualmente entonces está en ejercicio. Bueno, queridos televidentes, como decía Federico, bienvenidos nuevamente a esta edición de Hechos al Derecho, y ya entonces en la sección de Al Derecho, como él mismo dijo, el tema del día de hoy, la Constitución Política de 1991. Un tema importantísimo para cada uno de ustedes, es una información que debemos tener todos. La Constitución Política nos rige de manera general a todos los nacionales y extranjeros que estén ubicados en el territorio nacional, y obviamente tenemos que conocerla. De ahí se devienen muchos de los derechos que hacemos efectivos día a día y que obviamente tendremos que tener conocimiento sobre ellos en un eventual proceso o más, en general en toda la vida. Igual ahí se encuentran derechos fundamentales, derecho a la vida, el derecho a la libertad, derecho a la igualdad. Pero entonces, antes de tocar todo lo que es esa parte dogmática y más que todo también parte orgánica, cómo se organiza el Estado, vamos a hacer un breve recuento de lo que es la Constitución, porque es importante una Constitución para un país. Antecedentes fundamentales a nivel internacional: está el primer antecedente de Constitución que se da en Norteamérica con la liberación del pueblo norteamericano de los ingleses, por allá en 1670, estamos hablando de esa liberación. Primer antecedente constitucional, se plasman algunos de los derechos fundamentales del hombre dentro de esa Constitución. Luego vamos a encontrar un poco lo que es la Revolución Francesa, en donde se encuentra también gran parte de los derechos fundamentales. También ese es el primer antecedente que se conoce en la historia de Constitución en sí, bien plasmada como Constitución. Y de ahí entonces empiezan a venir todas esas constituciones españolas, ya se trae aquí a lo que es la parte latinoamericana, y aquí se empieza entonces todo lo que es el ánimo constitucional. Para Colombia, primer antecedente constitucional, 1821, en Cúcuta se plasma la primera idea de constitución, aunque en sí era corta y era muy pequeña, pero tenía mucho lo que es una constitución, tenía derechos fundamentales, tenía un mínimo de lo que es la constitución orgánica del Estado, y en general tenía mucho de lo que era una constitución. Ya se vienen varias constituciones a nivel nacional, pero la Constitución del 91 trae grandes avances y trae unos antecedentes importantes en lo que son los derechos fundamentales, en lo que es los derechos de la mujer, en lo que son también los modos de hacer efectivos esos derechos fundamentales, como ya los habíamos visto en varios programas: acción de tutela, acción popular y las acciones de grupo. Entonces, esos son lo que son antecedentes generales de lo que es una constitución. ¿Por qué es importante una constitución para un país? Porque en sí, ahí es donde se plasma todos los derechos de un ciudadano. Las leyes en sí lo que hacen es reglamentar, o lo que hacen es darle contenido a la norma constitucional, que es muy general, pero ahí es donde son los derechos principales, ahí es donde plasma gran parte de lo que se puede ejercer mediante la jurisdicción. Y también, pues obviamente, lo que le da orden al Estado, establece cuáles son sus órganos, cómo tendrán su funcionamiento, cuáles van a ser sus funciones dentro del Estado. Entonces eso es como un breve recuento de lo que es la Constitución colombiana en antecedentes principales. Como lo decía el compañero Edwin, entender cómo se desarrollan esos principios en leyes y de dónde salen inicialmente esos principios, todo el desarrollo, los hechos que dieron este acontecimiento. Vamos a ver un corto video para que nos lo explique pues así como muy gráficamente. Libertad, igualdad, armonía, garantías, derechos, respeto, normas, justicia, convivencia, valores, deberes, inclusión, derechos humanos, diversidad, dignidad, tolerancia. Todos y todas por un mismo país. Constitución Política de Colombia, 1991. En 1986, el país celebró el centenario de la Constitución de 1886 y quedó en evidencia que la vieja carta tenía limitaciones que cada día se hacían más grandes. Varios intentos de reforma, la constituyente de Alfonso López Michelsen en 1977 y la reforma de Julio César Turbay Ayala en 1979 habían naufragado. La violencia de las guerrillas y del narcoterrorismo tenían al país y a las instituciones en serio riesgo, y los instrumentos de gobierno eran restringidos. A principios de 1988, la crisis se hizo más aguda.
Asesinatos de líderes sindicales, los narcotraficantes explotaban carros bomba, los carteles de la droga estaban en ascenso, a diario atentaban contra los oleoductos, las guerrillas atacaban en toda la geografía, los paros cívicos y marchas campesinas eran intensas y frecuentes. El candidato conservador a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana, fue secuestrado y el procurador general de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, fue asesinado. Colombia pedía más mano dura, pero el desorden público, decía el gobierno, estaba ligado a la falta de legitimidad y de aceptación del orden social y político, y que solo con represión no se estabilizaría el país. En enero de 1988, el diario El Espectador lanzó una iniciativa que defendió en varios editoriales. Propuso realizar un plebiscito para volver a institucionalizar al país. El presidente Barco lanzó una propuesta concreta y audaz, basada en un estudio elaborado por los entonces ministros César Gaviria y Fernando Cepeda, que en las elecciones locales siguientes, los ciudadanos, en papeleta separada, decidieran la derogatoria del artículo 218, que establecía que la Constitución política solo podría ser reformada por el Congreso de la República, esto con el fin de posibilitar el plebiscito. La discusión política fue grande y se canalizó hacia un acuerdo político entre el gobierno de Barco, el Partido Liberal y el Partido Conservador, representado por el expresidente Misael Pastrana. Se llamó Acuerdo de la Casa de Nariño y contemplaba un mecanismo preparatorio del referendo que tendría lugar el 9 de octubre de 1988, integrado también por el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán y por la Unión Patriótica dirigida por Diego Montaña Cuéllar. Sin embargo, el 4 de abril de ese año, 1988, el Consejo de Estado suspendió el Acuerdo de la Casa de Nariño al considerar que era un acto administrativo orientado a convocar un referendo que no estaba contemplado en la Constitución. El bloqueo institucional parecía irremediable. Como fórmula sustitutiva, el gobierno, en cabeza del ministro de Gobierno César Gaviria, presentó al Congreso una completa reforma a la Constitución que contenía parte de los temas avanzados en el frustrado proceso de plebiscito. Esta reforma tuvo accidentado tránsito y en el sexto de los 8 debates, el 30 de noviembre de 1989, tuvo el tropezón final, cuando en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se le introdujo una enmienda para incluir en un referendo diseñado para ratificar la reforma una pregunta para eliminar la extradición. 3 días antes había explotado en el aire un avión de Avianca que hacía la ruta Bogotá-Cali, una bomba que puso el cartel de Medellín. En ese año, 1989, el país fue bañado en sangre. Asesinatos selectivos a dirigentes sindicales, miembros de la Unión Patriótica, terrorismo demencial de los carteles de la droga, operaciones de las guerrillas en todo el territorio. En agosto ocurrió el asesinato del magistrado Carlos Ernesto Valencia, luego el crimen del coronel Valdemar Franklin Quintero, comandante de la policía de Medellín. Y el 18 de agosto, el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en la plaza de Soacha, cerca a Bogotá. Estudiantes universitarios realizaron marchas en varias ciudades pidiendo un plebiscito para convocar a una asamblea constituyente. La reforma constitucional fue aprobada en la Cámara de Representantes en medio de una crisis política monumental. Los candidatos presidenciales pidieron eliminar el artículo sobre la extradición, pero el Congreso aprobó los 85 artículos de la reforma a pupitrazo. La presión de los carteles se había expresado, ¿y de qué forma? Ese día un bus bomba voló en pedazos el edificio de la sede del DAS en Bogotá. Al gobierno no le quedó otra alternativa que pedir al Senado de la República hundir la reforma envenenada con la enmienda sobre la extradición. El ministro Carlos Lemon Simons así lo planteó y el líder liberal Horacio Serpa defendió esa posición. Por tercera vez en 10 años se había frustrado la gran reforma que necesitaba el país, esta vez por la presión de los carteles de la droga. La iniciativa de los estudiantes de convocar a un referendo para hacer una constituyente fue tomando forma. Los jóvenes liderados por Fernando Carrillo, Catalina Botero, Óscar Ortiz,
Pedro Viveros encontraron un aliado dentro de la Casa de Nariño, el consejero presidencial Manuel José Cepeda. Entre ellos fueron tejiendo apoyos a la idea de convocar a una constituyente. La fórmula era parecida a la que César Gaviria y Fernando Cepeda habían propuesto al presidente Barco 2 años atrás: que los ciudadanos en papeleta separada expresaran su intención de reformar la Constitución por la vía de consulta al pueblo. Estos jóvenes, que se habían organizado en el movimiento Todavía Podemos Salvar a Colombia, lograron importantes apoyos. El expresidente Alfonso López mostró su respaldo a la iniciativa, lo mismo que los precandidatos liberales. Fue definitivo el espaldarazo que el diario El Tiempo, en editorial de Juan Manuel Santos, le dio a este voto informal. Varios medios de comunicación publicaron en las ediciones del día de elecciones páginas con las papeletas para que los ciudadanos las recortaran y salieran a votar. El proceso de negociación con el M-19, que había culminado en un acuerdo de paz el 9 de marzo de ese año, también había terminado con una frustración por el contenido de los acuerdos políticos, derivados del fracaso de la reforma constitucional que hundió la enmienda sobre la extradición y que había planteado la necesidad de un plebiscito, referendo o constituyente para reformar las instituciones. Ese 11 de marzo se elegirían alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y el candidato liberal a la presidencia de la República. Se trataba de 6 votos en papeletas electorales separadas. El voto informal sería la 7ª papeleta. El conteo informal de los votos depositados ese 11 de marzo de 1990 fue superior a 2 millones. El hecho político se había consolidado. Faltaba darle forma jurídica a esta manifestación popular. El gobierno de Virgilio Barco, con el cerebro de Manuel José Cepeda, Humberto de la Calle Lombana como vocero, la secretaria jurídica Marcela Romero de Silva y la fuerza política de Horacio Serpa, ministro de Gobierno, y con el liderazgo de César Gaviria, elegido como candidato único liberal, articuló una forma jurídica original. Un decreto de estado de sitio, instrumento diseñado para conjurar alteraciones de orden público y que ordenaba a la organización electoral contar los votos que se depositarían en una urna separada el 27 de mayo, el mismo día de la elección presidencial. El instrumento de decreto de estado de sitio era frágil, pero tenía la fortaleza de requerir examen obligatorio por parte de la Corte Suprema. La debilidad estaba en la conexión entre la Asamblea Constitucional para reformar la Carta Política y el restablecimiento del orden público. Esta correlación fue reforzada con el acuerdo que se firmó entre el gobierno y el grupo guerrillero EPL a finales de abril, y en el que reiteraba a este grupo que su voluntad de desmovilización dependía de la realización de una asamblea constituyente convocada por el pueblo. La Corte Suprema sentenció la constitucionalidad del decreto, dando vía libre a la convocatoria popular de una constituyente. El movimiento de la 7ª papeleta ha sido tan eficaz que los mismos alzados en armas en todos los acuerdos que vienen realizando con el gobierno para poner fin a la subversión han condicionado su reintegro a la vida civil a la realización de dicha asamblea. Es entonces evidente que hay una clara relación de conexidad entre el decreto que se revisa y los motivos que determinaron la declaración del estado de sitio. Es más, el no acceder a este clamor del pueblo será sin ninguna duda un factor de mayor desestabilización del orden público. Corte Suprema. El 88% de los votantes dijo sí a la convocatoria de la Asamblea. Era un hecho. Gaviria, como presidente electo, aceleró los preparativos. El 2 de agosto se suscribió un acuerdo entre Gaviria, presidente, y director nacional del liberalismo, Rodrigo Marín Bernal por el Movimiento de Salvación Nacional, Álvaro Villegas Moreno por el Partido Nacional Social Conservador, Antonio Navarro Wolf por el Movimiento Alianza Democrática M-19, Julio César Sánchez García, designado ministro de Gobierno. En desarrollo de este acuerdo, el presidente César Gaviria, haciendo uso de las facultades que le daba el estado de sitio, dictó el decreto 1926 de agosto 23 de 1990, por medio del cual convocaba al pueblo a elegir 70 constituyentes el 9 de diciembre.
Ellos, en su nombre y representación, modificarían la Constitución vigente sobre un temario y composición fijados en el mismo decreto. La Corte Suprema de Justicia, al revisar el decreto, en sentencia del 9 de octubre de 1990, declaró constitucional el proceso y, como tal, declaró exequible la convocatoria de la Asamblea y a las elecciones de los constituyentes, pero declaró inconstitucional el temario fijado en el decreto, pues consideró que la Asamblea, como delegataria del pueblo, esto es, el constituyente primario, no podía ser limitada en sus atribuciones. Sería como limitar al pueblo soberano. Así, por esta sentencia, se estableció la elección de constituyentes para el 9 de diciembre de 1990. Ese día, 3.710.557 colombianos acudieron a las urnas y eligieron 70 constituyentes. La votación más alta la obtuvo el Partido Liberal, que eligió 25. La segunda, la Alianza Democrática M19, que obtuvo 19 curules. La tercera fue para el Movimiento de Salvación Nacional, con 11. La cuarta para el Partido Conservador, eligió 2. El Movimiento Cristiano 2, la UP 2 y los indígenas 2. Por un acuerdo político se eligió una presidencia tripartita conformada por Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa y Antonio Navarro. El trabajo fue organizado en 5 comisiones que durante un poco más de 5 meses crearon la nueva Carta Política de los colombianos. Finalmente, el 4 de julio de 1991, se promulgó la nueva Constitución Política. Un saludo muy especial a nuestros televidentes de Hechos al Derecho. Hoy, en nuestra sección de Actualidad y Jurisprudencia, les estaré hablando sobre la ley de insolvencia que se regula dentro del nuevo Código General del Proceso, Ley 1464 de 2012. Ley o norma sobre la insolvencia que quedó vigente desde el 1 de octubre del presente año. Pero antes, no quisiera hablarles del tema sin antes hacer un poco referencia al tema del día de hoy, al tema que mi compañero Edwin y Federico han estado tratando sobre la Constitución de 1991, la cual, basta decir que ha sido la primera constitución polipartidista de nuestro país, ya que todas las anteriores han sido de índole o conservador o liberal hasta 1886, cuando se promulgó la Constitución que rigió hasta 1991. Aparte de eso, es importante, televidentes, que tengan conocimiento sobre cómo se reforma la Constitución. La Constitución tiene 3 formas básicas de reformas, que es el acto legislativo, el referendo, o un mecanismo público que se llama el plebiscito. Respecto de esas formas como se reforma la Constitución, los invito a que conozcan, porque ellas mismas se regulan dentro de la Constitución. La Constitución hasta el momento solamente se ha reformado una vez a través del referendo que casi todos conocemos porque fue reciente, fue durante el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez. El resto de reformas, las más de 30 reformas que ha tenido la Constitución, fue a través de actos legislativos. Ahora, para hablarles del tema del día, de los que les voy a hablar yo, de la ley de insolvencia, quiero contarles que está regulada desde el artículo 531 hasta el artículo 576 del nuevo Código General del Proceso. En ella se establece el mecanismo, los requisitos y todo lo demás relacionado como las personas naturales no comerciantes pueden acogerse a la ley de insolvencia. ¿Qué pasó? La ley de insolvencia ya se había acogido mediante la ley 1380 de 2011. No obstante, dicha ley no había sido reglamentada por el gobierno nacional y una vez reglamentada fue derogada, declarada inexequible por la Corte Constitucional. No obstante, el nuevo Código General del Proceso reivindicó la norma, la acomodó y aún así dijo que entraba en vigencia a partir del 1 de octubre de 2011, aún así el gobierno nacional todavía no la ha reglamentado, por lo que dicha ley todavía pues efectivamente no ha sido puesta
no ha sido puesta a disposición de la comunidad, o sea, todavía no se puede ejercer efectivamente porque falta que el gobierno nacional reglamente lo concerniente a las tarifas y algunos procedimientos que deben realizar los centros de conciliación en los cuales debe ser pago. No obstante, dicha norma establece la gratuidad del proceso a través de los consultorios jurídicos de las universidades. ¿Qué prescribe la norma respecto de los requisitos? Nada diferente de lo que ya venía siendo objeto en la ley anterior, y es que las personas que tengan cesación de pagos, o sea, una mora en sus deudas de más de 90 días en 2 o más créditos, pueden acogerse a dicha norma, o bien cuando tienen 2 o más demandas ejecutivas en su contra. Basta decir además que el último requisito que prescribe esta norma es que esas 2 demandas o esos 2 créditos que tengan esa mora en 90 días tienen que sumar más del 50% de las deudas de la persona que desea acogerse a la ley de insolvencia. Respecto del tema, y para que conozcan más, los invito entonces a que conozcan el nuevo Código General del Proceso y que lean los artículos 531 a 576 para que se informen sobre cuándo una persona puede acogerse a esta norma y cómo puede hacerlo. Bueno, queridos televidentes, esperamos que el video haya sido muy ilustrativo. El video nos muestra claramente el procedimiento bajo el cual se construyó una constitución que devino de una serie de complejidades sociales, los problemas que había en el momento de terrorismo, de narcotráfico, de guerrilla en su auge, y lo que se devino después de esa iniciativa estudiantil. Y ya ahora hoy tenemos constitución, ya es 20 años, 21 años con ella funcionando, y al día de hoy todavía estamos modificándola y estamos haciéndola un poco más perfecta, aunque al criterio de muchos ha sido muy tocada, y eso es peligroso. Un aspecto tal vez para resaltar de la Constitución de 1991, a diferencia de la Constitución de 1886, es que esta es mucho más garantista, que se plasman pues unos derechos también internacionales que se incorporan a ella, que dan como mucha más participación ciudadana. También que se había hecho varios intentos de hacer, digamos, esta participación ciudadana más activa, pero no habían tenido pues como prosperidad. Bueno, vamos a hacer entonces un breve recuento, vamos a pasar rápidamente, porque es muy difícil trabajar todos los artículos constitucionales o trabajarlos muy a fondo, muy a profundidad. Vamos a hacer un recuento rápido, y ya es cuestión de cada uno de ustedes, queridos televidentes, que tomen su constitución, que compren si no la tienen y se sienten a leerla un poquito. De pronto van a encontrar cosas que en ningún momento se dieron cuenta que existían y que para ustedes van a ser muy necesarias y fundamentales, se los puedo asegurar. Vamos entonces a hablar un poquito de lo que es el preámbulo y lo que son los primeros títulos de la Constitución. El preámbulo toca elementos fundamentales de la organización del Estado, establece cuáles van a ser los principios que van a regir el Estado nacional, establece el Estado colombiano como un Estado social de derecho, el cual le da pues unos visos de ser un Estado dirigido a salvaguardar a la sociedad y a salvaguardar los principales derechos sociales. Por eso vamos a encontrar más adelante un título de derechos sociales y culturales, son propios del ser humano. Vamos entonces ya más adelante, ya después de que el preámbulo establece unos principios y establece ya unos parámetros o un marco para poder entonces dirigir a un Estado, al Estado colombiano, empezamos a ver lo que son los derechos fundamentales. Título 2 de los derechos, de las garantías y los deberes del ciudadano. Entonces ahí es donde aparece la parte dogmática, la parte donde se plasma el derecho del ciudadano colombiano, lo que son las garantías que tiene, cuáles son los deberes que tiene también, porque obviamente en el ejercicio de un derecho siempre va a haber la obligación de cumplir con un deber. Por eso es que a la par de que tenemos unos derechos como el derecho a la vida, como el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida, que ha sido recientemente incluido. Todos esos derechos que son fundamentales del hombre, inherentes a él por el mero hecho de ser hombre, ya el mero hecho de ser hombre te hace acreedor a esos derechos, pues también entonces vas a tener unos deberes para con el Estado, unos deberes fundamentales que no los puedes dejar a un lado, y están incluidos dentro de la parte dogmática. Más adelantico, dentro de esa misma parte dogmática, la parte donde se plasma sustancial, las partes sustanciales, el contenido en sí de lo que es la Constitución, ya entonces vamos a encontrar también los modos de protección a esos derechos. Los derechos en sí solitos no funcionan, los derechos solitos son simplemente letra para enmarcar, pero cuando el derecho a su par trae una acción,
Cuando el derecho a la par trae una forma de hacerlo efectivo, es donde en verdad se materializa, y es la forma de que ustedes pueden entonces, eso que van a leer en las partes de los derechos fundamentales, los van a hacer efectivos ante el Estado. Eso lo hemos visto en varios programas ya, el derecho de acción de tutela, el derecho de acción popular, el derecho de petición, son formas de comunicación directa con la administración y formas de hacer efectivos esos derechos. Podríamos hablar de una de las acciones más importantes o que se incorporó también con esta Constitución, que es la acción de tutela. Por medio de la acción de tutela pueden, como la palabra lo dice, solicitar cualquier derecho fundamental que esté aquí consignado. También es de aclarar que hay varios derechos que inicialmente no estaban, pero después se reputaron como derechos fundamentales, como lo es el derecho a la salud, que desde el 2006 ya se tiene como derecho fundamental y por la vía de tutela es muy fácil solicitarlo. Sí, vamos entonces ya con un poco de lo que es ya después de haber visto la Constitución, valga la redundancia, la Constitución de la Constitución, en lo que es dogmáticamente, vamos a hablar un poco de lo que es la parte orgánica, cómo la Constitución distribuye el Estado. Lo que Federico nos puede hablar un poco sobre el tema. Bueno, sabemos que la Constitución pues es la ley de leyes, la Carta Magna, esta detenta pues como un poder que distribuye, pero esa distribución, aunque el poder sea solo uno, lo divide en tres ramas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Sabemos que la legislativa pues es la encargada de emanar las leyes, que son quienes vienen a desarrollar esos principios constitucionales. Tenemos también la rama judicial, que la rama judicial dirime pues los conflictos que existan y entra a decidir esos conflictos y a materializar esos derechos que están ahí constituidos, como bien lo decía el compañero, que no se quede simplemente un derecho para enmarcar. Y también tenemos la rama administrativa o rama ejecutiva, que es la encargada de reglamentar esas leyes que ya ha emanado previamente en la rama ejecutiva, además de otras funciones. Estas serían como las cláusulas generales de competencia que tienen estas ramas del poder público. Bueno, eso es como una estructura del Estado que la misma Constitución lo establece, obviamente necesario para poder funcionar, actúa como una empresa. Si dentro de la empresa no sabemos cuáles van a ser las cabezas y de ahí cómo se va a ir desgregando todo lo que son los funcionarios, los empleados, pues obviamente va a ser muy difícil funcionar. Igual para un Estado funciona o opera de la misma forma. La Constitución establece esos órganos que son cabeza, el órgano ejecutivo, judicial y administrativo, y entonces se va dependiendo de ejecutivo, judicial y legislativo, y entonces en últimas de ahí se empieza entonces a disgregar todos los órganos que van a estar unidos uno a ellos. Esas son las tres ramas principales, pero existen otras dos ramas que se han venido decantando, que se han venido incluyendo dentro de esa separación de poderes, y dentro de esas tres ramas, que son el ente que regula el sistema electoral y los entes de control, que ya son entes que están dirigidos a controlar, Contraloría y Procuraduría, que están incluidos dentro de los entes de control. Bueno, queridos televidentes, vamos a un corte comercial y en un momento volvemos con algunas conclusiones sobre el tema. ¿Qué tal mis amigos del canal Acuario Televisión, el canal de la gente? Soy Jaime Rodríguez y los quiero invitar a mi espacio Corazón Romántico, la cita con el recuerdo y con aquellos artistas que nos hicieron amar y enamorar a todos nosotros en la década de los años 60, 70 y 80. Recuerden, Corazón Romántico solo aquí en Acuario Televisión, el canal de la gente. Acuario Televisión, el canal de los niños, el canal de la gente. Para que el mundo entero lo vea, lo siente, lo escuche, subas a la tarima del rock, Rock City, en Acuario Televisión, el canal de la gente. El Club de la Mujer llega a Acuario Televisión, un espacio con más de 10 años de trayectoria. Un programa para toda la familia que semanalmente te traerá temas de interés, salud, recetas de cocina y trucos de belleza. Te esperamos. Para todos los televidentes de Acuario Televisión, el canal de la gente, los estamos invitando al programa Pintando con Juan Arango. El rock es cultura, no lo degeneremos, aportemos para que se enriquezca. El rock es una forma de vida. Los invitamos a ver el Templo del Rock lunes y sábados, videos de rock y metal no comercial, por su canal Acuario Televisión, el canal de la gente. Bienvenidos, ¿en qué les puedo servir? Ahorita buscando unos tenisitos para jugar el micro como así en estos, pero con suela lisa. No, de ese en el momento. A ver,
Solamente hay en este sí. Listo, no tenemos otra referencia en este momento. Acuario Televisión, el canal de la gente. Bueno, queridos televidentes, regresando de estos cortos comerciales, entonces les traemos unas breves conclusiones. Para comenzar con ellas, entonces es válido precisar que la Constitución no se hizo para ser reformada, digamos, lo que se viene a reformar es la ley, que es la que la desarrolla, pero esos principios constitucionales deben ser pétreos, deben ser en principio irreformables. Y en Colombia, siendo una constitución pues joven, de aproximadamente 20 años, ya tenemos más de 27 reformas, por lo que entramos a cuestionarnos por qué todas estas reformas. Yo pensaría que también es válido decir y aclarar que esta Constitución, como fue traída, digamos, con recortes y partes de otras constituciones, también fue unida a tratados internacionales, entonces fue necesario al inicio hacer todas estas reformas para entonces adaptarla al medio en el que estamos, que es el territorio colombiano. Muchos tratadistas dicen que las constituciones deberían de ser más fijas y de ser menos maleables, menos modificables y estar diseñadas para que más bien, como tú decías, la ley sea la que actualice la Constitución y no sea la Constitución la que tenga que estar actualizándose. Ejemplo claro de eso, por ejemplo, puede ser la Constitución norteamericana, que aunque no es el mismo sistema colombiano en cuanto a lo jurídico, pues es una Constitución que se ha mantenido durante mucho tiempo y las enmiendas que se han hecho a esa Constitución han sido muy pocas, porque en última, como les digo, lo que se actualiza en sí es la ley. Entonces sería importante tener en cuenta que las modificaciones que se han hecho en Colombia son ya casi que una por año, más de 27, estaríamos hablando 30 y algo más de reformas, y eso ya son un número de reformas importantes para 20 años de Constitución. Pero más allá de todo eso, trajo cosas importantes, y es lo que no podemos negar, y es una conclusión importante que dejar. La Constitución de 1991 es una Constitución que trajo para la ciudadanía elementos fundamentales. La acción de tutela, como la trajo para que fuera regulada, es de gran importancia. Incorporó unos elementos muy importantes de participación ciudadana que de momento no lo sabían o si lo sabían se necesitaban reforzar. Claro, el control político trajo también lo que es este sistema, el sistema electoral, aunque ha sido reformado, pero también un sistema electoral que trajo beneficios grandes para la ciudadanía colombiana. Todos esos beneficios siempre, pues, en últimas, van a haber en pro y en contra de la Constitución. En este momento muchos han pensado y han hecho público ese pensamiento de preparar una asamblea constituyente, crear otra Constitución, modificarla en un 100%, y eso con el respeto que se merecen las personas que hacen esos tipos de aseveraciones y ese tipo de ideas, pues a título personal considero que es un poco loco. Es mejor plantear una reconstrucción de muchas actividades del Estado que se han hecho dirigidas a vulnerar al mismo ciudadano. Pero plantear una Constitución nueva después de que esta Constitución trae grandes beneficios, pues no sé hasta dónde sea considerable. Pues estando de acuerdo con tu idea, Edwin, también pienso que sería un poco, no sé cuál sería la palabra, muy aventurado entrar a cambiar a modificar toda una Constitución. Yo pensaría que también sería reunir unas personas que tengan como ya un campo en este tema, que entren a arreglar esos hierros que hay dentro de ella. Por ejemplo, hay artículos que, si bien son constitucionales, parecen o están, digamos, elaborados como si fueran ley, no principios constitucionales. Sería modificar estos errores que hay sobre esta base constitucional garantista que hemos ganado. Sería retroceder. Claro, Federico. Como conclusión fundamental, y ya siendo la última para terminar el día de hoy, es que lean la Constitución, de que se acerquen a ella, de que la conozcan, de que conozcan sus contenidos y que sepan, porque en últimas es como una carta de ruta
para poder dirigirse como ciudadano colombiano, no como persona, porque como persona muchos andamos, pero como ciudadano colombiano con los deberes y derechos que tenemos, pues es obligación de cada uno de nosotros que sepamos como mínimo cuál es el contenido de la Constitución. Si bien no podemos tener la capacidad de leernos tantas normas como salen en este país una diaria, sí, como mínimo leer la Constitución y tener el contenido de la Constitución. Queridos televidentes, el tiempo es muy corto, podríamos quedarnos aquí eternidades hablando sobre lo que es una Constitución, pero esperamos que haya sido muy nutritivo en lo académico y en su conocimiento del tema del día de hoy. Recuerden escribirnos a nuestro correo hechosalderecho@gmail.com. Ahí nos pueden comunicar todas las inquietudes, comentarios, felicitaciones también, obviamente, todo lo que nos quieran decir. Ahí estamos prestos para recibir entonces toda esta información que ustedes nos puedan dar. También algún tema que quieran tener en el programa, estamos abiertos a que nos lo propongan y obviamente traeremos a una persona especializada para que nos hable sobre el tema. También recuerden, los invito a que me sigan en Twitter, que es Armando García J. Ahí los invito para que lean un poco lo que escribo. Y no siendo más, entonces los esperamos en una próxima emisión en 8 días para que nos veamos en este mismo canal a esta misma hora.